Laboratorios del Arte Contemporáneo. Conduce Jorge Juanes. Como todos sabemos, la cultura de Occidente se sustenta en sus orígenes y en su despliegue básico en dos grandes pilares: el mundo griego y el mundo cristiano. Pilares cuyos valores no siempre concuerdan, e incluso yo diría que la cultura griega y la cultura cristiana viven dentro de una permanente polémica. Para entender nuestro tema de base último, que es el arte contemporáneo, creo que son buenas señas de identidad empezar estableciendo un recorrido que nos sitúe, aunque sea un recorrido sintético, que nos sitúe sobre sobre lo que podría ser las primeras rupturas, para entender la primera ruptura que abre la puerta a esto que llamamos el arte contemporáneo. Una ruptura que se va a dar en relación al arte cristiano, lo cual nos lleva necesariamente a la comprensión del arte cristiano. Yo quisiera, al respecto, ser muy claro y establecer las notas que en mi opinión son esenciales. Y lo situaría todo en el conflicto entre la escritura y la imagen. Y ello con el objeto, el propósito de establecer por qué finalmente hasta Kandinsky, hasta el año 1910, la famosa acuarela de Kandinsky, el arte occidental es un arte figurativo, a pesar de que parecería, por lo que vamos a empezar a decir ahora, que esta posibilidad se encontraba imposibilitada a partir de una lectura ortodoxa de la Biblia. Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. Y vamos a partir de la Biblia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una condena a las imágenes, una condena definitiva, una condena clara, tajante a las imágenes. Ahí se nos dirá que Moisés libera a los judíos del yugo egipcio de las imágenes. Imágenes que llevan a la idolatría y que llevan a la confusión, justamente entre lo que es propiamente el territorio de lo sagrado, el mundo de lo sagrado y el mundo de lo idolátrico. El primer desmarque que hace, por tanto, el Antiguo Testamento, para mostrar su diferencia, tiene un marcado referente que es el mundo egipcio. Y el Dios revelado, Yahvé, se nos dice ahí una y otra vez, reiteradamente, se manifiesta a través de la Escritura. Es la Escritura el vehículo donde este Dios del Espíritu se muestra a los hombres y muestra su mensaje, ese nuevo mensaje que ilumina una nueva religiosidad que va a sustentar también, en parte, lo que será el cristianismo. Yo voy a leer, hay que ir a los textos, y voy a leer exactamente los términos en que esta condena de las imágenes se da en la Biblia. Leemos entonces en Éxodo lo siguiente. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Creo que justamente esto que acabo de leer es la frase más contundente de la Biblia, ¿no?, respecto precisamente a la manifestación inequívoca de que es a través de la Escritura como se manifiesta la presencia divina.
Paralelamente con esto, justamente se encuentra la condena a las imágenes, ¿no? Es decir, una y otra vez se nos dice que no deben de hacerse imágenes de Dios, que debe rechazarse cualquier tipo de imagen, que precisamente las imágenes serían un modo falso de presencia justamente de este Dios que ha manifestado su voluntad a través de la Escritura. Y también se nos dice que cuando el pueblo judío no hace caso a esta admonición, que es el famoso pasaje del becerro de oro, ¿no? Sabemos que Yahvé monta en ira y castiga al pueblo judío. Precisamente voy a leer esa parte también para que ustedes se den cuenta de la intransigencia que hay en el Antiguo Testamento en relación a la posibilidad de la manifestación del Dios a través de imágenes. El becerro de oro empieza diciendo y reiterando lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces la escritura es escritura del dedo de Dios, de su mano. Y más adelante se dice que Aarón les dice: apartar los zarcillos de oro que están en las orejas, zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de sus hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. O sea, esto del becerro de oro se vuelve precisamente aquello frente a lo que se quería establecer un desmarque, que es a lo egipcio, al mundo de las imágenes, al mundo precisamente de las estatuas y de la pintura, y a la traición de la prioridad, ¿no?, de la escritura sobre las imágenes. Entonces aquí tenemos ya un primer problema complejo, ¿no? Según el Antiguo Testamento, ya se nos marca la imposibilidad de representar a Dios mediante imágenes. Este es un hecho que tenemos que tomar en cuenta para explicar todo lo que, la subversión que se tiene que dar y toda la discusión que se tiene que dar precisamente en el mundo a posteriori, ya con el Nuevo Testamento, con los Evangelios, para poder legitimar la posibilidad de imágenes para representar a Dios. Tomemos en cuenta que estamos hablando aquí de la escritura alfabética, de una escritura precisamente donde lo importante es el contenido intelectual, racional, el mensaje que ella tiene, más que lo que podría ser el valor formal del signo. Hay que traspasar y hay que desatender cualquier posibilidad de regodearse en el valor formal del signo e ir al mensaje que éste contiene. Por tanto, entonces, la Biblia lo que nos invita, el Antiguo Testamento lo que nos invita es a traspasar el signo, a traspasar la forma del signo y a tratar de profundizar, de entender, de comprender el mensaje de la Escritura. Pero bueno, ya en los Evangelios, a pesar de que se nos dice, y leo aquí el principio del Evangelio de San Juan, ¿no? Según San Juan, se nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se nos vuelve a reiterar precisamente esta relación, ¿no?, del Verbo y Dios. Pero más adelante se nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Y aquí está la especificidad ya propiamente cristiana. Es decir, Cristo como alguien que es infinito, finito, inmaterial, material. Es un inmortal, un Dios que es a su vez un mortal, que vive como los hombres, que participa del pan y el vino, y que vive la experiencia de la muerte. Es decir, lo espiritual encarnado. La prueba fehaciente, por tanto, de que la carne, los cuerpos, la materialidad, no es absolutamente extraña a la posibilidad de contener al espíritu. Por tanto, el espíritu está en todo. No hay una dualidad radical, ni hay un distanciamiento absoluto. Es posible así ver en el mundo, en la propia corporeidad humana, en la propia dimensión mortal, justamente esa infinitud. Y ahí es donde la propia figura de Cristo va a legitimar la representación de las imágenes, puesto que puede haber imágenes